Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y les doy la bienvenida al curso sobre el libro de Lo que el Buda enseñó o What the Buddha Taught, y hoy vamos a centrarnos en el capítulo quinto, que es el camino, el sendero, el octuple noble sendero. Bueno, les recuerdo nuevamente, pues este es el libro que estamos utilizando. Ahí pueden ver al autor, Venerable Walpola Rajula. Y nuevamente recordar que el espíritu, el talante de este curso es espíritu de generosidad, de compartir unas enseñanzas que puedan ser de utilidad a todos ustedes. Y bueno, la cita del Dhammapada, el regalo del Dhamma, supera todo regalo. Pues ahí va el regalo y espero que ustedes también tengan a bien compartirlo con personas que le puedan interesar. Seguimos. Bueno, la formulación de la cuarta noble verdad, tal como aparece en los textos más antiguos, pues es así, la leemos. Esta es, oh bhikkhus, la noble verdad que es el camino que conduce al fin del sufrimiento, el noble óctuple sendero, es decir, recta visión, recto pensamiento, recta palabra, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración. Y esto aparece en muchos sitios, pero bueno, el lugar clásico es el Dhammacakkappavattana Sutta, que es el sutra donde se pone en marcha la rueda del Dhamma o del Dharma. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que este octuple noble sendero es conocido como el camino medio, Majjhima Patipada, el camino medio que trata de evitar dos extremos. Entonces, los dos extremos se pueden interpretar de distintas formas. La interpretación más común es la que los considera como una forma de vida que evita otras dos formas de vida. Entonces, un extremo sería la forma de vida que fundamentalmente cultiva el hedonismo y que busca la felicidad mediante la satisfacción continua de los placeres de los sentidos. Entonces, esto también simbólicamente sería algo que representa la vida del Buda antes de su búsqueda espiritual. Cuando era príncipe, los primeros 29 años de su vida, pues el Buda está llevando una vida llena de lujos, placeres, popularidad, el número uno en todo, en la escuela, en deportes. Entonces, esto sería como un arquetipo, ¿no?, de vida, y sería un poquito un extremo que no es el idóneo para alcanzar una felicidad que sea definitiva y la felicidad suprema, ¿no? El otro extremo, la otra forma de vida sería la vida espiritual, pero entendida de una forma negativa, como una forma de vida que maltrata el cuerpo, que piensa que mediante el sufrimiento uno puede conseguir la felicidad suprema. Entonces esto sería algo representado por la parte de la búsqueda espiritual del Buda, en la cual pues hace ayunos, se describen los textos como come cada vez menos, como pues llega a estar muy delgado hasta el punto de casi fallecer, ¿no? En los textos se describe cómo los dioses observan al Buda y se preguntan si está ya muerto o no está todavía muerto, etc. Pero bueno, estos dos extremos también se pueden interpretar de otra forma, no solamente como dos formas de vida, ¿no?, la vida de indulgencia en los placeres o la vida de mortificación de los sentidos, sino también como dos formas de entender el camino espiritual. Una sería aquella que se esfuerza en exceso, hay exceso de esfuerzo, exceso de intentar demasiado fuerte, y esto sería un extremo que conduciría pues al desasosiego, ¿no? Y el otro extremo sería pues cuando uno no trata con suficiente esfuerzo, es decir, como uno se lo toma como con demasiada parsimonia, apatía y un poquito de vagancia. Entonces esto también sería el otro extremo del esfuerzo que no conduce
obviamente no se corresponde con el camino espiritual budista. Aquí la metáfora, el símil que utiliza el Buda es el símil del instrumento este de cuerda, en pali es vina, que es como una especie de laúd. Entonces la historia cuenta que el Buda compara el esfuerzo de la vida espiritual a este instrumento. Entonces, si uno las cuerdas las tensa demasiado, pues no es bueno para que se produzca música, sino que lo que ocurre o lo que acaba ocurriendo es que se rompen esas cuerdas por estar demasiado tensadas, ¿no? Lo mismo con la vida espiritual, si uno se esfuerza demasiado, pues al final se quema, se rompe en ese sentido y deja la práctica. Y si las cuerdas están demasiado sueltas, demasiado suaves, pues por mucho que uno intente tocar para hacer música, pues no suenan, ¿no? Pues este sería el extremo de la vagancia, la pereza, el no hacer lo suficiente, que tampoco produce frutos, ¿no? Pues el camino medio sería las cuerdas, pero ni demasiado tenso, ni demasiado sueltas. Es curioso que este símil del laúd no aparece en el sutra donde se explican las 4 nobles verdades, sino que aparece en un sutra dedicada al monje Sona Bhikkhu. Es un monje pues que ha estado haciendo mucho esfuerzo y dice, bueno, no he conseguido nada porque mi familia es rica, dice, voy a dejar la veda del camino espiritual y voy a volver a la vida laica y allí podré hacer buenas obras, ¿no? Obras de caridad, etc. Entonces el Buda se entera que Sona tiene estos pensamientos y se presenta delante de él y le pregunta si es verdad que ha tenido esos pensamientos, y entonces Sona le dice que sí, el Bhikkhu Sona dice que sí, entonces el Buda no le reprime, ¿no? Pero le dice que bueno, que no es una buena idea, y entonces le pregunta, bueno, antes de ser monje eras un músico, y entonces cuando le pone el símil del laúd, ¿no? Y le hace ver que uno tiene que el problema está en que se está esforzando con demasiada intensidad y que ese sobreesfuerzo está llevando no a un buen fin, sino que está llevando a un desasosiego, ¿no? A un exceso de hiperactividad cuando hay tanto esfuerzo. Entonces le dice que por ahí no. Pero claro, tampoco tiene que ir al otro extremo, que es el de la holgazanería, el de la laxitud, porque por ahí tampoco. Entonces el consejo que les da dice, tienes que equilibrar las facultades espirituales. Y el comentario esto lo explica como diciendo, bueno, tienes que complementar esa energía con serenidad y calma, ¿no? Samatha. Entonces, esto también es aplicable al camino medio, pero repito que no aparece en el sermón o en el discurso sobre las 4 nobles verdades. Bueno, aquí tenemos el texto, vamos a leerlo para que vean ustedes cómo aparece en el texto propiamente dicho. Dice, bhikkhus, hay 2 extremos que no deben cultivar quienes han dado el paso a la vida sin hogar, es decir, a quienes se han hecho bhikkhus, monjes o monjas. ¿Cuáles son estos 2? Dedicarse al disfrute de la felicidad relacionada con los placeres sensuales. Felicidad que es inferior, vulgar, ordinaria, innoble y no conducente a la meta. Este sería el primer extremo, de la indulgencia a los placeres sensuales o el hedonismo. Y el segundo extremo sería, y dedicarse al maltrato de uno mismo, que es doloroso, innoble y no conduce a la meta. He aquí, monjes, bhikkhus, que sin acercarse a ambos extremos, el Tathagata, el Buda, ha despertado completamente al camino medio, que genera visión y comprensión, conduce al sosiego, al conocimiento superior, a la completa iluminación, al nirvana o nibbana. Entonces, pueden observar que el cometido principal o la finalidad última del octuple noble sendero es generar una nueva comprensión de la realidad, una visión distinta a la que tenemos ordinariamente, y que esta visión y comprensión de la realidad es algo que también genera un estado de paz y de calma,
y este estado de paz y de calma pues va acompañado de un conocimiento de orden superior, un conocimiento de carácter experiencial, que es lo que describimos como el completo despertar o la completa iluminación o el nirvana, ¿no? El nirvana también entendido como la extinción de los factores, de los estados mentales negativos, específicamente los tres grandes fuegos que hay que extinguir, ¿no? El deseo, el odio o la aversión y la ofuscación o confusión. Es importante también destacar que este óctuple noble sendero es el contenido principal de las enseñanzas del Buda. Uno analiza la vida del Buda y los textos y se da cuenta que lo que predomina allí son enseñanzas sobre distintos aspectos del sendero. Entonces uno puede concluir a partir de esto que este es el principal cometido del Buda en su tarea pedagógica, y esto es algo que lo hizo durante los 45 años que vivió después de alcanzar el despertar. Recuerden que a los 29 deja la vida como príncipe, está 6 años de búsqueda espiritual después de esa gran renuncia, y a los 35, que es cuando alcanza ese completo y perfecto despertar, pues empieza a enseñar, ¿no? Y desde los 35 a los 80, es decir, 45 años, el Buda predica sobre este camino medio, sobre esta vida espiritual. Y lo que es también muy interesante es que no se enseña siempre de la misma manera, sino que el Buda, como buen pedagogo, buen maestro, adapta sus enseñanzas a las inquietudes de sus alumnos o discípulos, y no solamente sus inquietudes, sino sus capacidades, sus disposiciones. Esto es lo que tradicionalmente se llama como upaya, ¿no? Los medios hábiles, medios pedagógicos hábiles, la habilidad pedagógica en el uso de los medios, de las enseñanzas. Y otra cosa que me gustaría destacar y que el venerable Walpola Rajula destaca es que estas enseñanzas sobre el noble óctuple sendero no son exclusivamente para monjes y monjas, es decir, para aquellos que han dado el paso a la vida sin hogar, aquellos que han renunciado a la vida laica para dedicarse completamente a la búsqueda espiritual, sino que también este óctuple noble sendero es para los laicos. Esto es necesario subrayarlo y destacarlo, porque Walpola Rajula critica a aquellos que reducen el budismo a una enseñanza única y exclusivamente para aquellos que se ordenan como monjes o monjas. Esto él lo rechaza. Bueno, vamos al óctuple noble sendero. El símbolo sería la rueda, ven que tiene 8 segmentos, 8 partes, y es importante aclarar que no es algo que se practica de forma lineal, es decir, empezamos por la primera parte del sendero y una vez que la dominamos, la controlamos y tenemos suficiente práctica sobre esa primera parte, pasamos a la segunda y luego a la tercera y luego a la cuarta. No, esta interpretación secuencial de la práctica no es la que se recomienda, sino que es una práctica más o menos simultánea, es decir, todos los aspectos del sendero se practican simultáneamente, obviamente algunos con más intensidad que otros, pero el ideal es practicarlos todos de alguna forma, ¿no? Porque cuando uno estudia estas cosas se da cuenta que unas están relacionadas unas con otras, ¿no? La conducta moral está relacionada y sirve de fundamento a una buena práctica meditativa, y tanto la práctica meditativa como la conducta o disciplina moral sirven y apoyan el cultivo de la sabiduría, es decir, que están todas interrelacionadas y por tanto no es una buena idea excluir de la práctica algunos elementos del sendero, ¿no? Siempre que hay que tratarlos de integrar. Insisto, esto no significa que se practiquen todos de la misma forma al mismo tiempo. Siempre una persona tiene que enfatizar en algún momento unos antes que otros, ¿no? Hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues ahora toca más énfasis en meditación,
o ahora hago un retiro. Pero eso no significa que deje la práctica ética o deje el cultivo de la sabiduría, ¿no? Durante ese tiempo de retiro. Y viceversa, ¿no? Cuando uno no está de retiro no significa que no haga nunca meditación. Obviamente, lo idóneo es que cada día un poquito se dedique también a la meditación y al cultivo de la sabiduría. En fin, todos simultáneamente, pero no todos no siempre de la misma forma, ni todas las personas necesitan el mismo orden e intensidad a la hora de practicar los distintos factores del sendero. Bueno, otra cosa que se suele olvidar es la motivación, el porqué de la práctica. Y bueno, aquí Venerable Walpola Rajula aclara que las enseñanzas del Buda tienen una motivación, ¿no? Esa motivación es altruista. Es lo que en tradiciones posteriores en el budismo tibetano se habla mucho de la bodhicitta, ¿no? de la mente del despertar o la mente hacia la iluminación, que es esta motivación altruista, ¿no? Es el practicar no para uno mismo, para el bien y felicidad de uno mismo, sino también y fundamentalmente por el bien y felicidad de los demás seres. Entonces esta motivación, Venerable Walpola Rajula la destaca, la subraya y bueno, y lo importante es darse cuenta que esto es una ofrenda, ¿no? Es un regalo del Dharma que hace el Buda, motivado por la compasión y por el amor hacia otros seres, ¿no? Y esto aparece muy clarito en los textos, y en este sentido el Buda siempre es el ideal a imitar. Entonces no es esto algo que venga después en la historia del budismo con el Mahayana, sino que es algo que aparece ya en los textos más antiguos y por eso es importante no caricaturizar a los que siguen los textos más antiguos como que no tienen ningún tipo de motivación altruista con su práctica. De hecho, esto es incompatible, como vamos a ver, con el óctuple noble sendero, ¿no? Que requiere unos pensamientos, una motivación, una intención que es clarísimamente altruista, ¿no? Basada en estados de amor y de compasión, etcétera, etcétera. Otra forma de expresar esta idea es mostrar que tanto la sabiduría como la compasión son inseparables, ¿no? Se habla a veces de los dos grandes pilares del budismo y esos dos grandes pilares son la sabiduría y la compasión, ¿no? La compasión representaría el lado emocional, las cualidades del corazón, es decir, cualidades como el amor, la caridad, la amabilidad, la tolerancia, y la sabiduría pues representa el lado intelectual, ¿no? Las cualidades de la mente. Y si separamos sabiduría de compasión, tenemos dos ideales que no se corresponden con el ideal budista, ¿no? Una persona puede ser muy bondadosa, muy compasiva y no tener suficiente sabiduría, es decir, ser un necio bondadoso, y ese no es el ideal. Y la otra opción, la otra posibilidad es una persona puede tener muchísima sabiduría en el sentido de conocimiento y desarrollo intelectual, pero tener un corazón frío, sin consideración por los demás, y este tampoco es el ideal. Entonces el ideal es este estado en el cual se integra lo emocional con lo cognitivo, ¿no? Lo afectivo con lo cognitivo. La sabiduría y la compasión serían la forma tradicional de representar estas cualidades de la mente. Y esto, por la Rajula, lo presenta como algo que está también ya en las enseñanzas del Buda, ¿no? En los textos más antiguos, y que no es algo que provenga de desarrollos posteriores del budismo. En la foto he puesto dos símbolos, o sea, dos cosas que se utilizan en el budismo tibetano, ¿no? El Vajra, que suele simbolizar la sabiduría, y la compasión, unidas, la una y la otra, y luego pues la campanita, pues que suele interpretarse como la vacuidad, ¿no? Entonces, pero vamos, la idea de fondo es la misma, ¿no? La inseparabilidad de sabiduría y compasión, ¿no? Los dos aspectos del Vajra, del diamante, etc. Bueno, vamos ya al óctuple noble sendero. Ven ahí las 8
partes, las 8 dimensiones, que se suelen dividir en 3. Y es curioso que estas 3 grandes divisiones se consideran como los 3 entrenamientos. Es decir, la práctica del óctuple noble sendero es una forma de entrenarse. Es una forma de adoptar distintos métodos de entrenamiento y los 3 se complementan. Entonces, ¿cuáles son esos 3 entrenamientos? Pues bueno, el primero sería la conducta o la disciplina moral. Primero, no cronológicamente, sino primero porque se considera el fundamento, la base a partir del cual se puede seguir construyendo la transformación de la mente. El segundo entrenamiento sería la concentración, samadhi, o cultivo de la mente, aquí bhavana. Algunas personas también lo traducen por meditación, entonces alguna práctica meditativa. Y luego finalmente, porque es la culminación, también se supone que tiene que haber un poquito de sabiduría al principio, ¿no? La sabiduría aparece al principio y al final del sendero, ¿no? Pero al final es la culminación, lo que corona toda la guinda del pastel, ¿no? Sería la sabiduría. Entonces vamos a ir uno por estos tipos de entrenamiento y por las distintas prácticas que conllevan. Empezamos pues con la conducta moral o disciplina moral. El término que se utiliza es sila, que connota también la idea de virtud, de buenos hábitos, pero aquí en el noble óctuple sendero se está refiriendo a la conducta corporal, la recta acción, los rectos medios de vida, y a la conducta verbal, ¿no? Que se expresa a través de las palabras. Entonces ahí vemos la recta palabra, la recta acción y los rectos medios de vida o recto sustentamiento. Eso es. Entonces vamos, bueno, recordar que esto es el fundamento y que no solo el fundamento, sino que la moralidad en las tradiciones budistas se considera como algo que es bueno tanto para uno mismo como para la sociedad. Es decir, que esto de alguna forma contrarresta las ideas que tratan de presentar el budismo como si fuera antisocial o como si fuera para una persona que se aísla en el monte, en una cueva y no se relaciona con otros seres. No, esto no es correcto porque la conducta moral necesariamente necesita de la interrelación con otras personas y con otros seres. Entonces, por eso se dice que tiene que ver con la sociedad. Puede ser la sociedad civil, puede ser la sociedad monástica el sangha si quieren, pero está claro que la moralidad tiene un valor, evidentemente para la propia transformación personal, pero también para redunda en beneficio de la sociedad, ¿no? Contribuyendo a una sociedad más armoniosa, más llena de paz y sin conflictos. La recta palabra, bueno, pues la recta palabra incluye cuatro tipos de recta palabra. El más habitual, el que aparece en los 5 preceptos, es la abstenerse de mentir, ¿no? Musavada, decir lo que es falso, abstenerse de mentir, de decir mentira. Luego el siguiente es abstenerse de hablar maliciosamente, y esto se refiere a cuando hablamos con la finalidad de crear división entre las personas. Es hablar para dividir, hablar para sembrar discordia, hablar para que unas personas se lleven mal con otras. Eso es el hablar malicioso. Entonces hay que abstenerse de ese tipo de palabras. También abstenerse de hablar groseramente. Aquí, groseramente, a lo que se refiere es cuando uno habla de forma con poca sensibilidad, con la intención de hacer daño a otro, sin tacto, sin educación. Eso es el tipo de palabra que hay que evitar. Y el último, abstenerse de hablar frívolamente, se refiere pues a
conversaciones que no tienen mucha sustancia o que no tienen una finalidad práctica o que no contribuyen a desarrollar estados mentales positivos o que no sirven para fomentar la amistad, las buenas amistades, etcétera, etcétera. Eso sería. Lo interesante es que esta dimensión negativa de la ética, es decir, el abstenerse de no hacer esto, el no, 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 es inseparable de una dimensión más positiva de la ética, que es la que nos dice lo que hay que hacer, ¿no? O sea, la parte negativa, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal cosa, no hagas, etcétera. Y la parte positiva es lo que realmente uno tiene que hacer y fomentar. Entonces, la recta palabra, veíamos que la parte negativa es abstenerse de decir mentiras, parte positiva, hay que decir la verdad, ¿no? Y buscar la verdad y defender la verdad, etc. La parte negativa, hay que evitar el habla maliciosa, el hablar para dividir, pues hay que, la parte positiva, hay que hablar con benevolencia para fomentar la concordia. Parte negativa, hay que evitar hablar groseramente, maleducadamente, pues hay que hablar con amabilidad, con buena educación, con tacto y sensibilidad. Hay que abstenerse de el hablar frívolo. La parte positiva es hay que hablar de cosas que sean útiles, provechosas y en el momento oportuno, es decir, que tengan una función práctica, ¿no? Que sirvan para algo, porque decir las cosas en el momento inoportuno, aunque sea verdad y sea supuestamente provechoso, puede ser contraproducente. Entonces hay que también aplicar la prudencia y saber cuándo uno puede decir las cosas, ¿no? Eso sería parte del habla no frívola. Pasamos a la recta acción, lo mismo, podemos distinguir entre una dimensión negativa y una dimensión positiva. La dimensión negativa es lo que no hay que hacer, la positiva es lo que hay que hacer. Entonces la distinción, o sea, lo que no hay que hacer, lo primordial es abstenerse de matar seres sentientes, literalmente seres que respiran. La interpretación más común es seres sentientes, no se aplica a las plantas, pero hay gente que con esta etimología, ¿no? El panna, seres que tienen panna, que respiran, pues también lo pueden extrapolar incluso a los vegetales, ¿no? Entonces eso llevaría o explicaría la actitud de respeto a los bosques, respeto a las plantas, no destruirlas así sin ton ni son, sin un motivo que sea realmente necesario destruir algo de las plantas. De hecho, en la regla monástica los monjes y monjas tienen prohibido destruir vegetales, ¿no? No así en el caso de los laicos, ¿no? Eso, no hay ninguna prohibición para eso, pero bueno, la idea aquí es respetar lo que tiene vida y esa sería la parte positiva, ¿no? Abstenerse de matar, y la parte positiva es respetar, fomentar el respeto a los seres vivos y tratarlos con la dignidad y la benevolencia que se merecen. El segundo aspecto sería abstenerse de tomar lo que no es dado. La traducción más simple sería abstenerse de robar, pero obviamente esto incluye muchas más cosas que robar. Incluye la honestidad a la hora de hacer transacciones con otras personas, no cargar, no cobrar más de lo que es justo, no aprovecharse de las circunstancias y tratar de estafar, apropiarse, todo lo que sea una apropiación indebida o que vaya en contra de las relaciones justas comerciales, entraría dentro de abstenerse de tomar lo que nos es dado. Y la parte positiva, pues bueno, pues ser justo, ser honesto, etc. La tercera es abstenerse de conducta sexual, sensual, inapropiada. En Pali, kammesu michachara, kama no es necesariamente sexo, sino que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Es los placeres sensuales. Pero la interpretación más tradicional efectivamente limita este precepto a lo sexual, pero también puede entenderse como aplicable a todo lo que tenga que ver con los sentidos, ¿no? Pues los excesos sería algo inapropiado, ¿no? Pues el comer demasiado, ¿no? El deleitarse demasiado con las imágenes, pues todo eso entraría dentro de una conducta sensual inapropiada, pero repito,
que se entiende en el contexto de lo sexual. En el caso de los laicos, pues la fidelidad a la pareja. En el caso de los monjes y monjas, esto tiene que ver con el ser célibes, ¿no? El celibato, ¿no? Pasamos al siguiente entrenamiento, el primer entrenamiento, que como hemos dicho es el fundamento, la base, si utilizamos la analogía de la construcción de un edificio, de una casa, pues la conducta moral o disciplina moral serían echar los cimientos, y a partir de ahí pues uno puede empezar a construir la estructura de la casa, ¿no? Las paredes, las puertas, las ventanas, las vigas, etcétera, ¿no? Pues esto sería el cultivo de la mente, ¿no? Literalmente es samadhi, que significa concentración o absorción meditativa, pero aquí repito que se refiere al cultivo, ¿no? A bhavana. Bhavana, el término más adecuado para el cultivo de la mente y para la meditación, ¿no? Porque lo que fundamentalmente se cultiva la mente o se desarrolla la mente mediante distintas técnicas de meditación. Bueno, aquí vemos pues tres aspectos del cultivo de la mente: el recto esfuerzo. Recuerden lo que decíamos al principio, el sutta de Sona, como que no hay que pasarse en el esfuerzo ni quedarse corto, porque si te pasas, eso te lleva al desasosiego, y si te quedas corto, te quedas en la apatía, en la holgazanería, en la vagancia, ¿no? Entonces, el recto esfuerzo es ese camino medio también, pero aquí vemos que tiene otro significado. El esfuerzo se distingue entre 4 tipos de esfuerzo. Uno es el que trata de prevenir los estados mentales que no son buenos o que son perjudiciales. El siguiente aspecto es eliminar aquellos aspectos malos o perjudiciales que ya hayan surgido. Y luego, ya con los aspectos beneficiosos o buenos, pues hacer el esfuerzo por generar aquellos estados beneficiosos que no han surgido todavía, y si han surgido ya, pues hacer el esfuerzo por desarrollarlos, esos estados beneficiosos o buenos que ya están en la mente. Pasamos al tema de la recta atención, que es como yo insisto y prefiero traducir el término sati, que ahora pues se ha puesto de moda traducirlo por atención plena o el mindfulness. Pero fíjense que mindfulness es un término inglés, y es cuando traducimos mindfulness al español que resulta el término de atención plena, ¿no? Mindfulness es mente plena, pero de ahí extrapolamos a atención plena. Sati por sí misma no es ni plena ni no plena, ¿no? O para ser plena, sati requiere de la cooperación de otros factores mentales y otros aspectos del sendero. Entonces sí que cabría hablar de la plenitud de la atención, cuando es sama sati, cuando es la recta atención y no la atención sin más. O sea, la atención sin más no es atención plena. Por eso, con cariño, censuro a aquellos que insisten en traducir sati por atención plena, ¿no? Samasati quizás sí sería atención plena, o atención cuando está practicada junto con otros factores positivos del sendero, entonces sí que cabe hablar de atención plena. Pero sati sin más puede ser una atención conducente a lo negativo, a lo inmoral. Entonces ahí no tiene sentido llamarlo plena. Bueno, la atención, sati, literalmente memoria, pero en el budismo el término sati adquiere otro significado, ¿no? de ser plenamente consciente, de estar plenamente atento. Se aplica a 4 dominios de la realidad, o a 4 fundamentos. Se habla de 4 fundamentos de la atención, o 4 establecimientos. Ahora está de moda en inglés establishings of mindfulness en lugar de fundamentos. 4 aplicaciones. En el fondo, esto de lo que se trata es de aplicar la atención a 4 dominios de la realidad. El primer dominio es el cuerpo, lo físico. Entonces está la atención al cuerpo, que conlleva muchísimas prácticas. La más
común es la atención a la respiración se considera como una forma idónea para cultivar esta atención al cuerpo. Pero existe otra aplicación, otro fundamento de la atención, que es la aplicación a las sensaciones, aquí es cuando uno trata de determinar si las sensaciones que uno experimenta son placenteras o agradables, displacenteras o desagradables, o neutras o imperturbables. Otra aplicación es al estado de la mente raíz o predominante. Entonces aquí se habla de saber si la mente tiene avidez o no avidez, o deseo o no deseo, si tiene aversión o no aversión, si tiene ofuscación o confusión o no. Entonces, también si es una mente elevada, si no es elevada, es decir, hay distintos términos, pero yo creo que de lo que se trata, se puede decir que no es la mente en general, los pensamientos en general, sino aquellos factores mentales que predominan, ¿no? Que se consideran raíz. Y el último fundamento de la atención o aplicación de la atención es los dharmas o dhammas. Y aquí pues es difícil traducir, ¿no? Porque significa distintas cosas. Pero bueno, yo creo que aquí dharmas se refiere clarísimamente a categorías o conceptos que utilizamos para estructurar la experiencia. Ya lo iremos viendo un poquito. Bueno, pasamos a la recta concentración. Cuando se habla de recta concentración, se habla también de los 5 obstáculos o de los 5 impedimentos. Para tener un estado meditativo de concentración elevada, es necesario previamente erradicar o, de alguna forma, neutralizar estos 5 obstáculos, que, como pueden ver ahí, pues están descritos, los leemos. El deseo sensual, otro es la malevolencia o la aversión, otro es el compuesto tina-amida, que es pereza y apatía, o pereza y sopor, algunos traducen sopor, o desidia, como quieran traducirlo. El cuarto, también un compuesto, ¿no? Udaka kukucha, es desasosiego y remordimiento, ¿no? Esta preocupación y tener la mente dándole vueltas a algo que uno ha hecho en el pasado y que le está de alguna forma carcomiendo, ¿no? Ese remordimiento, ¿no? Por algo malo que ha hecho en el pasado, y ese desasosiego, ¿no? Esa inquietud, esa ansiedad excesiva, ¿no? Y el quinto, la duda, pero duda escéptica, ¿no? Cuando es una duda paralizante, una duda que no te permite avanzar, ¿no? Que te deja ahí petrificado. Entonces esa es la duda que se requiere mitigar y neutralizar para poder progresar en la práctica de la concentración. Y luego, una vez que uno ha superado o que ha neutralizado estos obstáculos, uno está en posición para ir desarrollando estados de concentración cada vez más profundos. Aquí obviamente no vamos a entrar en los distintos tipos de yanas o dhyanas. Cómo traducirlos también es problemático. Yo al final pues me decanto por no traducirlos, porque mucha gente los traduce como absorciones, pero los 4 primeros yanas no son absorciones. Los 4 inmateriales, los 4 arupa yanas, sí que cabe concebirlos como absorciones, ¿no? O abstracciones. Uno se concentra en algo excluyendo todo lo demás, ¿no? Pero en los 4 primeros no, en los 4 primeros vemos que tiene que ver con un aumento progresivo de la serenidad, de la ecuanimidad y de la atención, ¿no? Entonces, no es necesariamente una absorción, ¿no? Sino que es un estar en plenitud de concentración y de alerta. Entonces, los factores de los 4 primeros jhana o los jhana materiales son esos 5, y una traducción también que aparece, sobre todo si uno sigue los comentarios Theravada posteriores, el número 1, en lugar de ideación, se denomina
aplicación inicial del pensamiento. Y el segundo, en lugar de reflexión, se traduce, siguiendo a Buddhaghosa y los comentarios posteriores, como aplicación del pensamiento sostenida. Pero claro, esta terminología, extrapolarla a los textos más antiguos es un poquito anacrónico, ¿no? Porque viene después. Al principio, lo que está claro es que estos términos, ¿no? Vitakka, ideación, y vichara, para reflexión, no connotan la idea de inicio o de sostener, ¿no? Ahí no está claro, por eso prefiero la fidelidad a los textos más antiguos, y ahí que hablar de, pues eso, hay pensamiento y hay reflexión. Bueno, no es disparatado hablar de pensamiento inicial y pensamiento sostenido, pero bueno, prefiero eso. Entonces, estos desaparecen cuando uno va alcanzando los jhana. No vamos a entrar en esto, pero poquito a poco van desapareciendo la ideación, luego la reflexión, queda gozo, felicidad, tal, luego desaparece el gozo, luego desaparece incluso la felicidad, y al final queda pues una unificación mental, ¿no? Y ahí es donde se habla de serenidad, de ecuanimidad, pero lo que podemos inferir, ¿no? de los jhana inmateriales es que esta concentración va asociada a una vida de ecuanimidad y de atención, ¿no? O sea, es un estado de alerta, de vigilancia muy profundo. Por lo tanto, hablar de absorción es problemático. Repito, cuando hablamos de los jhana inmateriales, ahí sí que podemos hablar de absorciones, ¿no? Los jhana no se centran ya en factores mentales, sino en objetos, ¿no? El objeto del primer jhana inmaterial pues, es el espacio infinito, luego la conciencia infinita, luego la nada, luego ni la percepción ni la percepción. Ahí sí que cabe hablar de absorciones o de abstracciones, pero no en los primeros 4 jhanas inmateriales. Pero bueno, no se compliquen con esto, estos son ya cosas que para un curso introductorio, y de hecho Walpola Rahula no trata de estas cosas, más que así muy por encima, cómo va evolucionando la mente y va creciendo, repito, en calma, serenidad, en ecuanimidad. Ecuanimidad tiene también el sentido de imparcialidad ante lo placentero y lo displacentero, esa capacidad de mantener una neutralidad o imparcialidad emocional. Eso es a lo que se refiere la ecuanimidad. Y por supuesto la atención, ¿no? Fíjense que la atención y la concentración no están contrapuestos, ¿no? Originariamente no se trata de 2 tipos de meditación distintas, una que va para la concentración y otra que va para la atención y la visión cabal, sino que son factores mentales que se complementan y que ambos sirven el progreso dentro del octuple noble sendero, ¿no? O sea que la idea de separar concentración de sabiduría o atención de samadhi, en todos los casos es un poquito problemático. Pero bueno, repito que lo importante es entender lo fundamental. No vamos a entrar ahora en los detalles porque esta es una introducción al budismo, no a la meditación budista. Y finalmente, pues el último entrenamiento, recuerden, entrenamiento en conducta moral, entrenamiento en cultivo de la mente, meditación o concentración. El final, entrenamiento último, el que culmina todo el proceso, el que constituye la guinda que se pone al pastel, es la sabiduría. Pero aquí es muy interesante ver que no es una sabiduría puramente cognitiva, sino que también, ahora vamos a ver, que el recto pensamiento tiene que ver con emociones sublimes y con el desarrollo de emociones tales como el amor benevolente, la compasión, etc. Entonces, lo que decimos al principio de la clase, de que sabiduría y compasión, o el lado afectivo, el lado cognitivo, son inseparables, pues aquí lo vemos clarísimamente también. Entonces, vamos a empezar. El recto pensamiento, algunas personas yo anteriormente lo traducía por recto propósito.
también es muy normal encontrarse la traducción recta intención, pero ahora lo más literal es pensamiento, ¿no? Sankapa, sama sankapa es pensamiento, pensar. Entonces aquí se distinguen tres tipos de recto pensamiento. El primero es el pensamiento, el propósito o la intención de renunciar, ¿no? Uno renuncia, esto tiene que ver con la renuncia a los placeres sensuales para optar por unos placeres de orden espiritual superior. Entonces esta renunciación tiene que ver con recordar una y otra vez el por qué uno está practicando, el para qué uno está practicando. Entonces uno está practicando para lograr el no apego, el no aferramiento. Entonces eso requiere renunciación. Entonces el propósito de renunciación es una forma de recordarse que uno tiene como finalidad alcanzar esos estados de no apego, de no aferramiento, de no asimiento. El otro propósito o recto pensamiento o recta intención es, se utiliza un término negativo, ¿no? Que es avyapada, no malevolencia, pero esta no malevolencia no significa algo negativo, sino que es precisamente el amor benevolente, el desear y querer el bien y felicidad de los seres. Entonces uno tiene que recordar continuamente cuando está practicando que el recto pensamiento tiene que recordar que uno está haciendo lo que está haciendo por y para ese servicio a los seres sentientes. Esto es lo que antes relacionaba con la bodhicitta en otras formas de budismo, en el budismo tibetano, la importancia de la bodhicitta, de esta motivación altruista, ¿no? El practicar por y para otros seres, no solamente para uno mismo, ¿no? Pues aquí tenemos la semilla de esa idea que aparece después en el budismo tibetano, es la idea del propósito o el pensamiento o intención de amor benevolente, de no malevolencia. Y finalmente, el último pensamiento que hay que cultivar y que hay que recordar una y otra vez cuando está practicando cualquier actividad, cualquier técnica, método de meditación o cualquier acción moral, uno tiene que recordar que uno tiene como ideal, como finalidad, ese no hacer daño, ¿no? El vihimsa es no hacer daño, se traduce a veces ahimsa como no violencia, por eso a veces vihimsa se puede también traducir como no violencia, es decir, el pensamiento de no hacer daño, no solamente querer el bien y felicidad de otros, sino que eso llevarlo a la práctica, y eso de llevarlo a la práctica es no hacer daño, no ejercer la violencia hacia nadie, no tener actitudes crueles hacia otros seres vivos y otras personas, ¿no? Pero vamos, se complementan, no cabe separar el amor benevolente, la no malevolencia, de la compasión, del no hacer daño, no violencia, no crueldad. La recta visión, se suele hacer una distinción entre dos tipos de recta visión, la mundana o con impurezas mentales o con restos o con apego, y la transmundana, o donde ya no hay apego o impurezas mentales. Y la mundana pues es básicamente pues ver que las acciones tienen sus consecuencias. La doctrina del karma simplemente significa eso, ¿no? Que acciones buenas tienen consecuencias buenas y acciones malas tienen consecuencias malas. Entonces, pues esto hay que tener también siempre presente, hay que ver las cosas así, porque si no uno no tiene tampoco razón para hacer una cosa en lugar de otra, ¿no? Si todo diera igual y no hubiera efectos kármicos, pues obviamente daría igual hacer una cosa que otra, ¿no? Y en los textos budistas más antiguos se rechaza clarísimamente esas doctrinas que no defienden la causalidad moral o que dicen también que no hay nada que hacer porque está todo determinado, todo está escrito. O sea, ambos se consideran rechazables y la doctrina del karma budista es un camino medio entre determinismo e indeterminismo. Hay condicionalidad, hay libertad limitada, condicionada, pero siempre uno tiene
la posibilidad de cambiar las circunstancias y hacer una buena acción en lugar de una mala. Y luego también se considera parte de la recta visión mundana la creencia en el renacer, ¿no? En el samsara, en los distintos niveles de existencia, en los distintos planos de renacimiento. Y eso es un aspecto de la recta visión. Y luego ya la recta visión transmundana, Lokuttara, más allá del mundo, aquí se habla o bien de las 4 nobles verdades o del Paticca Samuppada, el surgir condicionado o originación en dependencia, la traducción que ustedes prefieran. Y es esta comprensión la que está asociada a la experiencia del despertar. Es curioso que en el despertar previamente sí que el Buda en los 3 conocimientos del despertar, en el primero se conoce de forma directa la ley del karma, ¿no? El Buda el primero es el recuerdo de las vidas anteriores, ¿no? El renacer. Uno tiene experiencia directa del renacer. El segundo conocimiento del despertar es conocer cómo los seres nacen y mueren según sus acciones, es decir, conocimiento directo de la ley del karma. Y es el tercer conocimiento, el que propiamente es necesario para despertar, el que se relaciona con el conocimiento de las 4 nobles verdades. Y si analizan las 4 nobles verdades, verán que es una aplicación del principio de condicionalidad o el principio del surgir condicionado o origen en dependencia. Bueno, Walpola Rajula habla de 2 tipos de comprensión, de visión, una que sería la intelectual, conocer algo según cierto texto, cierta doctrina, ciertos conceptos, tal, que eso es el Anubodha. Y luego pero esta no es la visión directa, ¿no? Esto es siempre una visión indirecta y es una visión que no es liberadora. Ayuda, pero no es la que por sí produce liberación. Es el otro tipo de visión, que es aquella que es un conocimiento directo, ¿no? Literalmente algo que penetra dentro a través de la realidad, ¿no? Como un piercing, ¿no? Como atravesar, ¿no? Es un conocimiento que atraviesa la realidad y la conoce de forma directa, ¿no? Es pativeda. Y esta visión directa, esto es lo importante, no es de carácter intelectual, solamente es posible cuando la mente está libre de impurezas, y esto requiere el desarrollo de la meditación y, por supuesto, la base de esa meditación para que sea efectiva, que es la conducta ética o la conducta moral. 2 citas de Venerable Walpola Rajula para concluir, una cita para concluir esta clase, que me parece muy interesante porque presenta el óctuple noble sendero no como algo vinculado a una religión o algo que es sectario, sino que él lo presenta como una forma de vida y lo define como la quinta esencia de la forma de vida que predica el Buda, ¿no? Lo queremos llamar budista, porque lo llamamos budista, ¿no? Pero no es algo que está pensado para ser sectario. Y recuerden lo que decía al principio, tampoco es exclusivamente para monjes y monjas, ¿no? Sino que es para todos, ¿no? Dice así la cita: a través de esta exposición del sendero, resulta evidente que este es un modo de vida que puede ser seguido, practicado y desarrollado por cada individuo. Es disciplina corporal, verbal y mental, así como autodesarrollo y autopurificación. Y esto no tiene nada que ver con creencias, plegarias, adoración o ceremonias. Por tanto, en este sentido, no contiene nada que popularmente pueda ser llamado religioso, entre comillas. Se trata de un sendero que conduce a la aprehensión de la realidad última, al logro de la liberación, de la felicidad y la paz, mediante la perfección moral, espiritual e intelectual. Y para concluir, como una especie de resumen, como la clase de hoy es sobre la 4ª noble verdad, la verdad del sendero, del camino medio, pues hacemos una recapitulación, un resumen
de las 4 nobles verdades, y lo curioso es que el Buda asocia una tarea, algo que se debe hacer, con respecto a cada una de las verdades. Entonces recuerden, la primera noble verdad es la verdad de dukkha, y aquí la tarea, el cometido, lo que se requiere para comprender y tener una visión directa de esta verdad es, dice, comprenderlo clara y completamente, ¿no? Pariñeya, ¿no? Un conocimiento completo. La segunda noble verdad es la verdad del el samudaya, el origen de dukkha, que es, recuerden, el deseo con sed, el deseo con ansia, avidez, ese tanja o trishna. Entonces, la tarea asociada a la segunda noble verdad es renunciar y abandonar completamente este tipo de deseo, ¿no? Esa renuncia, ese abandono, es el pahatava, ¿no? Que aparece ahí en Pali, pero no hace falta complicarse la vida con el Pali. La idea es esa, ¿no? Renunciar, abandonar completamente ese deseo con avidez, con ansia, con sed. Y la tercera noble verdad, pues es la verdad de Nirodha, el cesar de dukkha, el nirvana, y es todo lo que requiere la tarea asociada a esta noble verdad es el conocimiento directo, es la experiencia personal, la realización. Recuerden que esto es una extinción, existe el verbo nirvanizarse, aquí lo que hay que hacer es nirvanizarse, hay que extinguir esos estados mentales negativos. Recuerdo nuevamente los 3 grandes fuegos que consumen la mente humana, pues ese deseo ávido o deseo apasionado, ese odio o aversión y esa confusión o ofuscación o ignorancia, ¿no? Esos 3. Y la cuarta noble verdad, que es la que hoy hemos explicado, es la verdad del sendero, el óctuple noble sendero, y la tarea asociada es que uno tiene que ponerlo en práctica, uno tiene que desarrollar estos factores del sendero. No basta con estudiarlos y leer sobre ellos y, qué maravilloso, qué bonito. No, hay que remangarse y ponerse manos a la obra y poquito a poco irlos implementando, irlos actualizando en la vida de uno mismo, y obviamente esto va a redundar en aquellos que estén alrededor de nosotros. Bueno, esta es la clase de hoy, espero que les haya servido de utilidad. Recuerden que me pueden hacer preguntas, bien mandándome un email, mi email aparece al principio, o me buscan, ¿no? Abraham Vélez, en la Universidad de Eastern Kentucky University, y ahí yo le respondo con mucho placer, o si no, en los mismos vídeos de YouTube pueden poner las preguntas y yo con gusto responderé cuando las vea. Facebook apenas lo utilizo, entonces si no respondo ahí no se preocupen. Así que les animo a que hagan preguntas y yo, en la medida de mis posibilidades, trataré de aclararlas sin atribuirme aquí ningún conocimiento de todas las cosas, ¿no? Yo tengo mis conocimientos limitados y en la medida de lo posible los comparto con ustedes. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.